con el tema de problemas de aplicación. Entonces, ese sería el tema que nos corresponde en este momento. Pero primero quisiera que aprendiéramos cómo escribir un lenguaje cotidiano a un lenguaje algebraico. Por ejemplo, si a mí me dijera un número se le suma 8. Yo al momento que estoy diciendo a un número, yo no sé cuál es ese número, por eso le voy a llamar X, pero sí sé que se le va a sumar 8. Por ejemplo, en el caso de a un número se le resta 10. Como no sabemos qué número, entonces lo podemos representar con cualquier literal, ¿verdad? Ahora, si me dijeran el doble de un número, ¿cómo podríamos decir esto? El doble de un número. 2x, 2x exactos. Sabemos de que es un número multiplicado por 2, ¿verdad? Muy bien. Y si me dijeran el triple de un número sumado con 5, ¿cómo lo colocaríamos? 3x más 5, ¿no? 3x más 5, excelente. Muy bien. Ahora si me dijeran, y aquí sí voy a necesitar su respuesta, que lo piensen bien, tres números consecutivos. Tres números consecutivos. Podría ser x más, coma x más 1, coma x más 2. Exactamente, sería X, X más uno y X más 2. Es que los números consecutivos son los que van uno detrás del otro. Por ejemplo, podemos decir 7, 8, 9. O podemos decir 33, 34, 35. Son los números que van seguidos. Entonces, en este caso, cualquier número que yo coloque aquí, el otro va a ser más uno, el otro va a ser más 2. Por ejemplo, si yo dijera 5, 6 y 7. Si yo dijera 105, 106, 107 y así sucesivamente. Entonces, ahí estamos viendo cómo se escribe la parte común a la parte abstracta o la parte algebraica. Ahorita, permítame un momentito, por favor. Muy bien. Bueno, ven por el tiempito. Entonces vamos a continuar con
visualizando cómo podemos eh, ejemplificar, que es lo que realmente nos sirve en este momento, cómo expresar un término de lo importante aquí es podamos dar de forma hebraica las diferentes situaciones. Entonces, ahorita vamos a ir colocando algunas expresiones más para que ustedes puedan ir viendo. Por ejemplo, aquí tenemos otro donde nos dice eh, un número es la mitad de un segundo número. ¿Cómo podríamos decir esto en forma algebraica? Vamos a ver cómo sería. Aquí es evidente que estamos hablando de dos números, ¿verdad? Entonces pongamos aquí primer número y al otro pongámosle segundo número. Bueno, a ver, ¿cómo podríamos llamar a, a los números de esta manera? X y Y, ¿no? No, porque como estamos hablando de la misma variable, podemos llamar a este X y el primero la mitad de este, entonces sería X partido 2. Es, estamos hablando de una especificidad, mismo número. ¿Estamos claros? Todo claro. No sé si estamos claros, ¿hay alguna duda? Por el momento todo claro. Sí, licenciado, gracias. Muy bien, miremos otro. Un número es 3 unidades menor que el doble de un segundo número. Bueno, entonces aquí hablamos de dos números. ¿Cómo podríamos ver esto entonces? Vamos a poner aquí primer número y segundo número. A ver, ¿cómo podríamos colocar eso? El, podría ser hacer un número, es 3 unidades menor. Podríamos poner que el segundo es 2X. El segundo pongámosle X. Ah, ¿Cómo, X. cómo sería el primero entonces? X menos 3. Leámoslo bien. 3 Un, un número es 3 unidades menor que el doble de un segundo número. El doble entonces de este sería 2 menos 3. No sé si estamos claros. Sí, le había puesto Lisette. Muy bien. ¿Estamos claros con esto? Sí, todo claro. Miremos. A mí lo que me interesa, vuelvo a repetir, es de que convirtamos esto a la expresión algebraica. Un número supera en 5 al triple
del segundo número. Bueno, volvamos otra vez. Este sería el primer número y este el segundo. A ver, ¿cómo podríamos dejar? A ver, ¿cómo los podríamos dejar? El segundo número siempre sería X. Ah, y el primero, ¿cómo sería? 3X más 5. 3x más 5. Excelente. Bien. Bueno, entonces ya hicimos varias pruebas de esto. Ahora vamos a ir introduciéndonos a un problema ya específico. Vamos a poner aquí, Juan quiere repartir 500 manzanas en 2 canastas, pero quiere que la primera tenga 30 manzanas más que la segunda. Es la pregunta, ¿cuántas manzanas tiene cada canasta? No, vamos pues. En este caso, entonces, lo mejor es de que coloquemos las canastas para ir analizándola. Esta sería la canasta 1 y la canasta 2. Perdón. Pero yo sé que la canasta 1 más la canasta 2 tienen que tener 500 manzanas, ¿verdad? Entonces, ¿a quién podemos llamar X acá? ¿Quién sería X y cómo se llamaría el otro? Entonces, lo que hacemos es ponerle a la canasta 2 X. ¿Y cómo sería la canasta 1 entonces? ¿Podría ser Y? No, tenemos que utilizar la misma variable. ¿X1? No, pensemos de otra manera. Leamos el problema y ahí nos diría, y ahí nos está diciendo cómo podríamos llamar a la canasta 1. X más 30. X más 30, porque acá dice que la primera tenga 30 más que la segunda. Y si a la segunda le estoy llamando X, la primera sería X más 30. Entonces aquí vamos a poner que la canasta 1 va a ser X más 30 y la canasta 2 va a ser X. Bueno, entonces lo que podemos hacer es sumar las dos X acá. X más X me da 2X. Y ahora lo que podemos hacer es restar en ambos lados el número 30. Pero ¿cuánto nos da 500 menos 30? Nos da 470. Dividamos en dos lados cada una. ¿Cuánto sería 470 dividido entre 2? 235. 235. Eso significa que la segunda canasta va a tener 235 manzanas. ¿Y cuánto va a tener la primera?
30 más, o sea, sería 275. Ahora, si ustedes suman estos dos, les tienen que dar estos 500 que tenemos acá. Por favor, me dicen si queda lo mismo. Sí, sí dan 500 manzanas. Muy bien. Vamos entonces, ustedes harían el siguiente, va a ser muy similar. Pedro quiere repartir 600 peras en 2 tiendas, pero quiere que la segunda tienda tenga el doble más 10 más que la primera. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuántas peras tiene cada tienda? Muy bien. Vamos, pues, voy a poner pausa cada tienda, cada tiempo, pues, cada tienda. Voy a poner pausa y voy a dejarles el tiempo. Nos dice que hay dos canastas, entonces vamos a poner aquí primera canasta, segunda canasta, pero dice que entre la primera canasta y la segunda canasta tenemos 610 peras. Cambiamos este porque nos va a quedar con punto decimal, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le podemos llamar X de estas dos canastas? ¿A la primera o a la segunda? Sería la primera que sería X, ¿y cómo sería la segunda? 2X, porque dice el doble más 10. Entonces, aquí ya colocamos X, y acá 2X más 10 es igual a 610. X más 2X nos queda 3X. Y restamos en ambos lados este 10. Entonces, esto nos queda 600. Dividimos en ambos lados el 3 y esto nos quedaría 200. Esto significa que la primera canasta va a tener 200 peras y la segunda sería 2 por 200, que sería 400 más 10, 410 peras. Y así ya tenemos al momento de sumarlo, nos quedaría 600. ¿Estamos claros con esto? ¿Alguna duda? Todo claro, gracias. Todo claro, licenciado. Vamos con uno más que quiero que ustedes intenten hacer. Se reparte 500 líneas en 3 canastas. La segunda tiene doble que la primera. Permítanme un momentito, solo para que no salga puntos decimales. Permítanme un momentito. Estoy haciendo una vez el problemita para que quede su punto decimal. Entonces, lo que sabemos es de que la segunda tiene el doble que la primera. Entonces, eso es algo ya muy importante en este caso.
Digamos entonces. Y la tercera tiene el doble que la segunda más 100. Ahora la pregunta es, ¿cuántas piñas tiene cada canasta? Vamos, pues. Vamos a ver cómo nos quedaría esto. Voy a poner pausa para que usted lo... Bueno, vamos a hacerlo entonces. Entonces tenemos 3 canastas. La primera canasta, segunda canasta, la tercera canasta. Bueno, miremos. Entre la canasta 1 más la canasta 2 más la canasta 3 tenemos 1500 piñas. Pero miremos lo que nos dice acá. La segunda tiene doble que la primera, entonces pongámosle primera X, la segunda va a ser 2X. Ahora dice, la tercera tiene el doble que la segunda, o sea, va a ser 2 veces lo que tengo en la segunda más 100. Eso es lo que nos están diciendo en este caso. Por lo tanto, aquí nos quedaría X la primera, 2X la segunda, la tercera que va a ser 2 por 2X más 100. Bueno, entonces operemos acá. Aquí nos quedaría 4X y acá 100. Y operamos, aquí nos queda X más 2X más 4X, nos quedaría 7X. Podemos restar 1500 menos. Entonces al restar nos va a quedar 1400. Ahora podemos dividir en ambos lados el 7, que si lo dividimos, esto nos va a quedar 200. Eso significa que ese sería el primer dato, porque dice X es 200. Entonces, X tiene 200 piñas. La segunda, que es el doble que la primera, 2 por 200 es 400. La tercera, 2 por 400 son 800 más 100 son 900. Entonces, si sumamos estos, nos darían las 1500. ¿Dudas en esto? Por favor, pueden preguntar. ¿Una duda que tengan? No, por el momento no. Bueno, estos son problemas de reparticiones, pero también se puede aplicar en problemas de edades. Por ejemplo, decir la edad de Pedro es el triple. Y no se vayan a asombrar porque algunas veces utilizan algunos textos el triplo, pero es lo mismo. Triple que la de Juan. Si ambas edades suman 40, la pregunta de interrogación, ¿cuál es la edad de cada uno? Bueno, entonces aquí podríamos decir que la edad de Pedro más la edad de Juan dan 40 años, eso es lo que sabemos. Pero a uno le tenemos que llamar una variable para que nos quede la misma variable en ambas. Por lo general se utiliza X. ¿A quién dicen ustedes que llamemos X? ¿A Pedro o a Juan? Juan, es más fácil. Juan. Entonces, ¿cómo sería Pedro? 3X. 3X. Entonces vamos a colocar en lugar de Pedro 3X y la de Juan X. Entonces 3X más X es 4X.
Ahora podemos dividir en ambos lados el 4. Esto nos quedaría 10. O sea que Juan tiene 10 años. Pedro tiene 3 por 10, son 30 años. Yo sumo estos dos, esto me daría 40 años, que es lo que nosotros estábamos viendo. ¿Estamos claros en esto? Sí, muchas gracias. Muy bien, bueno, entonces miren, pues hoy, por hoy vamos a dejar los temas